tenemos un Dios increíble, ¿cierto o no? Y cuando hablamos de que tenemos un Dios increíble, tenemos que pensar qué cosas increíbles hace en nuestra vida. Porque si tenemos un Dios increíble que no hace cosas increíbles en nuestra vida, ¿para qué queremos un Dios increíble? ¿Cierto? Así era Jesús. Enseñaba a los apóstoles, enseñaba a los discípulos, enseñaba a la gente que le seguía y hacía cosas increíbles en su vida. Y para ver cosas increíbles tenemos que entender que hablamos de fe. Recuerde que estaba comentando unas semanas atrás que cuando llegó Jesús a Nazaret apenas pudo hacer unos pocos milagros por la incredulidad que había en el corazón de aquellas personas. Diga que está a tu lado, yo no soy incrédulo, yo tengo fe. Díselo, díselo. Yo tengo fe. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Se lo está diciendo con cara de verosímil o no? Ahí están las dos consuegras sentados. Ay, mi madre. Tenemos fe. Y la fe es algo que comienza a crecer y se desarrolla. Pero dice el Señor que si nuestra fe fuera solamente como un pequeño granito de mostaza, algo pequeñito está ahí está lo suficiente para que pueda crecer, germinar y llevar fruto y llevar una abundancia. Hoy voy a estar hablando de fe y de arrepentimiento, dos palabras claves en la vida del creyente. Es más, sin estas palabras no podríamos acercarnos a Dios. Les decía yo el domingo que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor, pero que nosotros ni siquiera nosotros sabemos qué es lo mejor. Por eso es que Dios nos deja principios, nos deja valores, nos deja enseñanzas de cómo alcanzar lo mejor que viene de Él. Y por supuesto lo mejor nunca está fuera de la voluntad de Dios. Y hablaba yo de Adán y Eva, que ellos eligieron desobedecer, porque todos elegimos cómo queremos vivir nuestras vidas. Ellos eligieron desobedecer y fue un proceso. No es que comenzaron a desobedecer de la noche a la mañana, sino algo fue sembrado en su corazón, algo que ellos dejaron germinar y que los llevó a desobedecer la voz de Dios. Y por supuesto, así como somos por dentro, así los exteriorizamos fuera. Nuestras acciones, nuestras actitudes revelan al hombre que tenemos dentro, a la mujer que tenemos dentro. Y sabemos que la elección de Adán y Eva le sacaron del propósito, de ese plan maravilloso que Dios tenía para ellos y produjo conflicto aún en la familia. Aquello llevó a que, por ejemplo, Caín asesinara a Abel. Todo producto de las elecciones que sus padres tuvieron. Yo creo que si Eva hubiese visto una película futurista de su época, le hubiesen dicho las consecuencias que tienen de seguir a Dios, de obedecer a Dios, el fin para ellos. Como digo yo, decía ya el domingo que están celebrando el año 5780 de la creación de Adán, según los judíos, el día de esta semana. Si nosotros pudiéramos ver la película de nuestras vidas, simplemente siguiendo los principios de la palabra de Dios, creyéndole a Dios, ejerciendo fe, caminando adelante, siguiendo cuando nos dice Jesús, perdona si te hicieron daño, perdonando, creyendo que Él tiene cosas para nuestras vidas, aún en medio de las tormentas sabiendo que Él está con nosotros. Si viéramos la película así y que nuestras elecciones, nuestras decisiones en nuestra vida caminaran conforme a esta palabra, a este mensaje, a estos principios, creo que nuestras vidas serían muchas veces diferentes a lo que las hemos vivido. Si Eva hubiese visto una película y decir, Eva, el que tomaras la decisión de desobedecer a Dios, va a suceder esto. Si ella hubiese visto la película de su vida, tras ese momento, seguramente en aquel momento ella hubiese dicho, serpiente maligna, le hubiese dejado de escuchar, hubiese hecho otra cosa. A veces cuando vemos nuestras vidas, no somos conscientes de que fueron nuestras decisiones, nuestras elecciones, a que nos llevaron a circunstancias que quizás no quisimos atravesar. Por eso cuando un creyente, si pudiéramos ver todo lo que perdemos en Dios cuando desobedecemos el mensaje de Jesús, el plan, las promesas, creo que actuaríamos diferente. Cuando Dios te dice, perdona a esa persona, pasa página, no le pondrías tantas y tantas historias. Si tú supieras lo que es el perdón cuando entra a tu corazón, lo que te libera a ti personalmente. O si supieras lo que es creer, tener fe, cuando viene en conflicto y seguir con ánimo, seguir para adelante y seguir, voy a avanzar, esto es algo en Cristo para sí. Cuando vemos el Evangelio como nos lo presenta, las cosas son diferentes. Porque eso verdaderamente es la fe.
La fe no nos rige por lo que deseamos o por las circunstancias o por las emociones del momento, sino la fe es la certeza que si escucho a Dios y si guardo sus palabras, su obediencia, aunque muchas veces caemos y fallamos, si mi deseo es escuchar la voz de Dios y seguir su mandamiento, todo lo que va a venir para mi vida va a ser bueno, va a ser de Dios. A veces no entendemos que eso. Si así como las consecuencias de una mala decisión, una mala elección, provocan heridas, provocan destrucción, provocan fracaso, provocan dolor, a veces rechazo, odio, problemas familiares, problemas en la sociedad, también las consecuencias de buenas elecciones o elecciones en Dios van a provocar o a producir todo lo contrario. Va a producir paz. ¿Cuánta necesidad de paz hay hoy en las personas? Tanta, ¿verdad? Va a provocar amor. ¿Cuánta gente necesita de amor? Y no estoy hablando del amor romántico, sino de mucho más, de una palabra de amor. ¿Cuánta gente está necesitada de fe, de esperanza? ¿Cuánta gente sin esperanza está caminando? ¿Cuánta gente desilusionada con la vida? ¿Cuánta gente quemada en sus lugares de trabajo? Prácticamente vas a cualquier lugar y te ves gente quemada en su puesto de trabajo, no sabiendo que el trabajo es una bendición de Dios, que es la gracia de Dios, que es el fluir de Dios, que tenemos 2 manos, 2 pies y podemos trabajar, que hay tanta gente lisiada que no puede hacerlo, que hay tanta gente, me estaban contando esta semana, alguien que tuvo un accidente y se quedó lisiado de medio para abajo, y casi se queda lisiado de manos y nosotros podemos movernos. ¿Puede hacer así? ¿Puede hacer así? ¿Puede moverse, verdad? ¿Puede moverse? ¿Puede moverse? ¿Puede sonreír? ¿Tiene todos los dientes? ¿Le falta alguno? ¿Puede sonreír? ¿Está contento? No apreciamos lo que tenemos. Qué bueno que el domingo se fue la luz, maravilloso. Qué guapo. Yo quería salir a hacer trastadas de la que hacía de pequeño, mi mujer no me dejó salir. Perdemos tantas cosas. La luz y los teléfonos, porque claro, gracias a que tampoco estábamos comunicados, alguien me mandaba un mensaje, decía, gracias a que se fue la luz, empecé a conocer a todos los que viven en casa. A mis hijos, a mi mujer y a los primos que vienen por ahí. Qué bueno porque a veces no entendemos que la luz es una bendición de Dios. Y solamente cuando la perdemos algunos es una bendición de Dios. Que las personas que están a nuestro lado son bendiciones de Dios. Que la vida es una bendición de Dios. A veces no entendemos todas estas cosas. Y que cada día estamos eligiendo cómo estamos viviendo, nuestros éxitos o nuestros fracasos. Cómo vivimos en la abundancia o quizá en la escasez. Pero tú eliges cómo vas a vivir cada uno de esos momentos. Cómo los vas a ver, cómo los vas a disfrutar. Todos estamos eligiéndolo cada día elegimos. Y yo comentaba el domingo el testimonio de mi mamá, ¿verdad? Los momentos en que no llegábamos a fin de mes, pero siempre había una madre ahí pujante, que nunca se quejó, que nunca hizo de aquello una amargura, sino al contrario. Y solo les hablé de la parte económica. No quise entrar en otra parte del testimonio. Cuando entramos quizá a casa y había olor a podredumbre, a carne podrida, porque mis padres empezaron unas llagas, estaba encamado y las llagas eran piel que se podría y olía toda la casa a carne podrida directamente. Y mi madre decía, echábamos el nenuco aquel por la colonia de niños, la casa olía a colonia de niños y lo veíamos todo con esperanza, con fe, por lo menos lo tenemos entre nosotros, por lo menos está aquí. Le contábamos un chiste a mi padre, aunque él no ya ni reía muchas veces, le contábamos el chiste del petudo, que era el que siempre él repetía hasta el último tiempo. Él se olvidó de todo, pero el chiste del petudo no se le olvidó en la vida. ¿Cómo te tomas las cosas de la vida? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo disfrutas aún de los momentos que parece que no puedes disfrutar? Algo puedes sacar. Depende cómo lo estés viendo. Algo de bueno hay detrás de todas las cosas. Algo que viene de Dios. Pero claro, tú decides cómo vives esos momentos. Tú decides si te quejas, si te angustias, si te amargas. O tú decides si dices, vendrán tiempos mejores, el Señor está con nosotros, vamos a salir adelante. Tú lo decides, nadie puede decidirlo por ti.
Por eso tú puedes ver una situación y mientras otros ven la gran amargura, tú puedes ver de aquí esto es para salir, esto es para madurar, esto es para crecer, esto es para apreciar lo que tenemos, esto es para vivir, esto es para disfrutar de la vida, que son 4 días. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y lo estamos perdiendo. Hay una mentalidad que está en la sociedad occidental. Y dice, no, y ahora para cuando me jubile, y cuando me jubile disfruto de la vida. Tienes que disfrutar de la vida hoy. Tenías que haber disfrutado del día de ayer. Tenías que haber disfrutado el día que se fue la luz con menos quejas. Tienes que disfrutar de cada momento. Porque cada momento es único, es irrepetible, tienes que disfrutarlo. No puedes esperar cuando me jubile, que ya no hay trabajo, ya tengo ahorradito. Eso está en la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús a este hombre que decía, bueno, estoy atesorando, cuando me jubile voy a empezar a vivir, voy a empezar a viajar, voy a empezar a disfrutar, voy a hacer lo que no hice porque entonces ya no tendré las cargas? Y le dice Dios, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Qué serán todos esos sueños que tenías? ¿Qué serán todo eso que has atesorado? ¿Para qué sirven tus graneros llenos? Tus hijos se pelearán por ellos. Romperás la familia. Porque no entendemos qué es la vida y cómo Dios desea siempre lo mejor. Decidimos. Y por eso creo que es importante que para tomar las decisiones correctas en nuestra vida tiene que haber fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tiene que haber un arrepentimiento genuino. Esa es la base del cristianismo. La fe en Jesús, por supuesto, y el arrepentimiento. Porque la fe es la certeza de lo que Jesús escribió, de lo que Dios dice, de la palabra de Dios, es cierta. Y cuando tú sabes que lo que Jesús dice es cierto, no vas a hacer otra cosa que lo que Él dice. Eso es fe. Eso no es que te pase en la película de tu vida, mira, si tomas esta decisión, como esos libros que tenían varios finales, yo me acuerdo que leía, y si decides tal, te vas a la página 38, y si defines no sé cuánto, te vas a la página 400 y pico. Y tú dices, y después cuando terminaba, me salió mal, voy a ir a la página 33 a coger otra elección. No lo podemos hacer en la vida, ¿lo podemos hacer en un libro? No podemos hacer con la vida. Por eso Dios nos guía para tomar las elecciones perfectas, correctas, que van a hacer que nuestra vida fructifique. Y una de esas decisiones es disfruta de cada momento. Sé feliz en cada momento. En cada momento vas a ver el respaldo de Dios con la actitud correcta delante de Dios. Pero tienes que tener fe, es la certeza. Porque si yo digo que tengo fe y vivo alterado, vivo preocupado, vivo en ansiedad, vivo afanado, vivo con miedo, vivo en inseguridad, en incertidumbre, en realidad no tengo fe. Yo tengo fe, pero ¿y mañana? No tengo fe. Digo que tengo, pero no tengo. A veces ni siquiera entendemos qué es la fe. Porque la fe te libera. La fe te hace confiar tan profundamente en Dios que te desapega de lo que a Dios le desagrada. Te desapega de todas esas cosas y te centra en un propósito, te centra en la bendición, te centra en el momento y te centra en el mañana, te centra en que hay un futuro en Dios, en que eres hijo de Dios, en que Dios te llamó para cosas grandes. Te centra en que Dios puede hacer algo a través de tu vida. Hay un plan divino. Y que Dios, si eres padre, no es por el cosmos influyó, no. Si eres padre es porque hay una autoridad paterna sobre tu vida. Y si eres madre, igual, no llevaste 9 meses al niño aquí dentro, a esa criatura, para que ahora con 30 años, no. Si eres madre, tiene una autoridad en Cristo que la vas a alcanzar por fe. Y la vas a vivir por fe. Y si eres esposo o eres esposa, no es porque te gustó y te casaste y le picó el ojo. Hay mucho más, hay algo, hay un propósito en el matrimonio. Y el propósito está en la palabra de Dios. Es un propósito bueno. 2 personas unidas bajo una misión, bajo un deseo, bajo un amor. Es importante todo esto. Y si tú eres hijo y tus padres son de una manera o de otra, no puedes decir, Señor, mira tú qué padres me tocaron, para bien o para mal. No, son los padres que Dios permitió. Algo quiere hacer Dios en tu vida para que ellos sean bendecidos. Por algo son los primos que tienes. No te tocaron eso, esos son tus primos. Hay unos que son más así y otros son más asados. Son tus primos. Tengo primos de todo tipo.
pero a todos los amo. A todos intento alcanzarlos, en todo me expreso esa luz que viene de Dios. Porque eso es lo que hace la fe. Si eres joven, si eres anciano, si eres trabajador o si eres empresario, Dios te dice cómo vivir en abundancia. Cómo tu empresa va a producir, va a germinar, va a multiplicarse, de qué manera, qué principios empleas tú en tu empresa para con tus trabajadores, cómo los tienes que bendecir a ellos, para ellos generen para tu empresa y cómo Dios respalda. Y si eres obrero, cómo Dios sabe desde tu lugar de trabajo, de tu empleo, cómo van a ser esos principios que te van a regir para que Dios te ponga en el lugar donde Él desea ponerte. Pero Él nos trabaja ahí en nuestros puestos de trabajo, que es donde pasamos tanto tiempo al día. Y Él nos trabaja en el hogar. Y Él nos enseña. Por eso es importante que como padres o como esposos, o como esposas, o como compañeros de trabajo, o como amigos, en ti puedan encontrar el hombre y la mujer de fe, de empuje, pujante. Sobre todo en las dificultades, pujante, el que ve las soluciones, el que encuentra el sentido, el que no añade más problemas a los problemas, sino el que ve un problema y dice, ¿de qué es la culpa? No, vamos a solucionarlo. Porque Jesús vino a solucionar problemas en las vidas. Y cuando tú abres tu vida a Jesús, Él comienza a arreglar, a ordenar tantas cosas dentro de nosotros. Eso es la fe. Cuando crees a Dios, sabes que de Él viene lo mejor y entonces te vas a desprender inexorablemente de todo aquello en tu vida que comienzas a entender que a Él no le agrada y que te frena. Eso es la fe. Y a veces son mentalidades, emociones, compromisos, responsabilidades que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para tu vida, actitudes. A veces son conversaciones deshonestas. Las críticas van a dejar de estar porque tú vas a empezar a criticar a alguien y el Espíritu Santo que está en ti te va a estar diciendo, ¿qué haces, Damián? Criticando a ese que se lo merece porque es un sinvergüenza. ¿Entiendes? Todo te va a ir a llevar precisamente para que puedas ser más lleno de la presencia de Dios. Esa es la fe cargada a Dios. Esa es la fe que tiene que ser cultivada, que va a crecer dentro de nosotros y que va a dar fruto. Y lo supuesto, lo segundo es el arrepentimiento. ¿Sabe? Todo creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Todos creyentes decimos que hemos sido arrepentidos, ¿verdad? ¿O no? Si no, no seríamos creyentes. Y nos lo creemos. Pero ya Jesús se encontró con creyentes que pensaban que estaban arrepentidos. Y Él les enseñó lo siguiente, y lo voy a leer en el capítulo 13 de Lucas, los versos 3 a 9. Jesús diciéndole, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella, le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Y Dios está hablando, está comparando el arrepentimiento y está enseñando una parábola. Hay una enseñanza. A veces creemos que el arrepentimiento es pedir perdón. Mire, Adán y Eva no se arrepintieron. Ellos tuvieron congoja en su corazón. Ellos sabían que lo habían hecho mal. Ellos sabían que se les había acabado el chollo. Ellos lo sabían. Pero ¿qué hicieron? Se excusaron. Se echaron las culpas unos a otros. No, la culpa no es mía, la culpa fue de ella. No, la culpa es mía, no, la culpa fue de la serpiente. No, ¿de quién fue la culpa? Fue el árbol que era tan agradable y tan deseable que al final, ¿de quién fue la culpa? El arrepentimiento nunca busca culpables. El arrepentimiento no manifiesta excusas. El arrepentimiento genuino, el que enseña la palabra de Dios, simplemente te cambia por dentro. Te transforma por dentro.
No es un sentir, hoy lo hice mal, de un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Es algo que te transforma. El arrepentimiento reconoce la necesidad de Dios, entiende la gracia de Dios. El arrepentimiento lo que hace es dejar la condición de pecado, la condición que sabe que no agrada a Dios, para dejarte llenar por el Espíritu Santo. Entonces hay muchos creyentes que piensan que se han arrepentido, pero no es cierto. Y la definición teológica del arrepentimiento dice es aquel que reconoce que pensamientos y acciones o decisiones de su vida no son del agrado de Dios y las deja atrás, dando lugar a una nueva vida, a una forma diferente de ver la vida. En el griego, la definición griega que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, directamente su palabra es cambio de mente. Arrepentimiento es cambio de mente. Dígale a que está a su lado, cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. No es yo robo. Ay, es que robé, es que está mal. Ay, qué pena. Ay, Señor, perdóname que robé. No, no, no. Es un cambio de mentalidad. Es entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual cuando yo tomo lo que es ajeno. Es como en ese momento se cierran todas las puertas de bendición que Dios quiere traer sobre mi vida. Y dice, has robado, te quiero bendecir, no puedo. Tú mismo te has cerrado las puertas. El arrepentimiento entiende eso. Y dice, intenta devolver lo que ha robado. Dice la palabra de Dios que si puedes con intereses. Eso es arrepentimiento, es un cambio de mente, es un cambio de perspectiva, una evaluación nueva de las cosas. Dice el griego, es aquel que reconoce y comprende la culpa y es consciente del coste de la gracia para Dios. Es decir, Dios me perdona. Eso le costó a Dios la sangre de Jesús, la entrega del Hijo de Dios. Cuando tú eres abierto a esto, comienzas a aborrecer el pecado. Ya no es que no robes aunque necesitas robar, no es eso. Es que entiendes más allá, es que entiendes que Dios te ha lavado, te ha limpiado, ha puesto de su Espíritu en ti y toda tu vida es renovada por completo. Y comienzas a pensar diferente. Y la palabra hebrea para arrepentimiento, la que usa el Antiguo Testamento, la definición sería dejar el mal camino para volver al camino espiritual o al camino de Dios. Entonces es algo que te enseña en la vida. Y Jesús no lo definió, sino lo enseña como resultado. No da una definición. Él hablando del arrepentimiento habla de esta parábola de la higuera, del fruto. De la higuera que dice que esta higuera fue sembrada en la viña. Y las personas que conocemos a Jesús hemos sido sembradas en ese Edén espiritual, en ese reino de los cielos, las leyes del reino. Y mire, el capítulo 19 de Levíticos nos habla de la higuera, nos habla de los árboles. La palabra de Dios, y es lo que Jesús le está enseñando a los judíos de su tiempo, dice que Él sembró una higuera en su viña. La palabra de Dios nos dice que los 3 primeros años la higuera sabemos que no da fruto. Usted siembra una higuera, los 3 primeros años no va a echar higo. El libro de Levítico dice que los siguientes 3 años, los higos que comenzaban a salir, decía la palabra de Dios en el antiguo pacto, decía, deséchalos, considéralos impuros. Esos higos no los puedes comer. El año número 7, que es cuando ya empieza ya ha madurado y la cosecha empieza a ser mayor, dice ese año, el fruto de ese año es un fruto consagrado a Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Ese año no comas el fruto, es fruto, lo llevas porque es un fruto consagrado a Dios. Y a partir del 8º año, Dios va a bendecirte y va a multiplicar el fruto de esa higuera. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ellos entendían que casi era el 7º año cuando uno podía, después de haber sembrado la higuera, empezar a comer. O sea que en otras palabras, esa higuera llevaba al menos 7 años en el terreno. Y dice que por 3 años el dueño de la higuera fue a buscar fruto. O sea, el año 8, el año 9, el año 10, y dice, no había dado aún fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Está hablando del arrepentimiento. Por eso a veces no entendemos qué es arrepentirse. El arrepentimiento inexorablemente te va a llevar a dar fruto. Si de verdad hemos sido arrepentidos, vamos a dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento.
¿Y qué es un fruto de un arrepentimiento? Lo que la palabra nos enseña. Tiene que ver con la fe. Pero fíjate que aún para esta higuera, dice que el discípulo dice, Señor, no la cortes todavía. Me da pena, lleva aquí tantos años. Voy a hacer un surco, voy a cavar, voy a abonarla, voy a regarla, voy a hacer todo lo posible que Dios pueda hacer por tu corazón para que dé fruto. Dice, y si no da, ya para el año que viene, córtala. Es verdad que inutiliza el terreno. ¿Entendemos qué es el arrepentimiento? Por eso Juan el Bautista y por eso Jesús hablaba de hacer frutos dignos de arrepentimiento. No podemos pensar que el arrepentimiento, ay Señor, perdóname, yo sé que tú me perdonaste. No es eso. Es una nueva visión del mundo. Es una nueva visión de la vida. Cuando hacemos frutos dignos de arrepentimiento, verdaderamente estamos entendiendo el reino de los cielos. Es la oportunidad de cambio. Es la oportunidad de no conformarnos con que nos rieguen, con que nos abones, sino ver cómo estamos dando fruto. ¿Cómo tú puedes ver que estás dando fruto? ¿Cómo están siendo tus hijos? ¿Cómo estás afectando a tus compañeros de trabajo? ¿En qué manera los estás afectando? ¿Cómo está siendo tu matrimonio? ¿En tu matrimonio hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿Está floreciendo? ¿Está creciendo? ¿Está siendo edificado? Está el amor, está el gozo, está la alegría, está el empuje en todos los momentos. Eso solo lo provoca cuando verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo eso dentro de nosotros. ¿Cuál es el fruto de tu trabajo? ¿Cuál es el fruto de tu paternidad? ¿Cuál es el fruto de tus pensamientos? ¿Cómo están siendo tus pensamientos? ¿Son pensamientos dignos de arrepentimiento? ¿O estás pensando, ay, cuando me jubile se van a acabar las pensiones? ¿Esos son frutos dignos de arrepentimiento? Ay, ¿cómo llegará el mes que viene? Ay, esto, lo otro. Ay, los pensamientos de arrepentimiento son siempre pensamientos de esperanza, pensamientos de fe, pensamientos de decir, ahí donde estoy soy luz, soy sal de la tierra. Eso nos dijo Jesús, somos sal de la tierra. Pero si dejamos de salar, ¿de qué serviría el mundo? Somos la solución al mundo. No lo entendemos. Porque nos creemos a veces tan pequeños, tan insignificantes. Por eso te escogió Dios, por tu insignificancia, porque el valor es de Él y que dejemos que el Espíritu Santo tome la soberanía de nuestra vida. Por eso es en nuestro corazón donde está ese viñedo. Y si no hay un cambio de actitud de vida de verdad, si no hay una nueva mentalidad, si no hay una nueva concepción de las cosas de Dios, de cómo vivimos cada día, si no tenemos todo eso que nos va regenerando en nosotros, no podemos alcanzar lo que anhelamos. Y yo sé que tú anhelas un avivamiento para esta tierra, lo anhelas, lo sé, lo has declarado con tu boca. Deseas un mover espiritual, deseas ver a la gente diferente, deseas ver a la juventud entregada, deseas tantas cosas, pero tienes que comenzar en tu corazón a transformar lo poco que tienes a tu alrededor. Y no puedes transformarlo si tu corazón verdaderamente no está arrepentido y no ha comenzado a creer de verdad en el Señor Jesucristo. Esto es lo que tiene que marcarte. Y el arrepentimiento genuino y real te va a llevar a dar fruto. Lo dice el Señor. Da frutos, da frutos, da frutos de alegría, frutos de gozo, frutos de ánimo. En medio de un problema, en medio de una enfermedad, aquí estamos, voy a orar por ti, Dios va a hacer algo va a suceder. No te desanimas en la vida. Es que cuando la palabra de Dios viene a tu corazón y viene en fe y hay un arrepentimiento genuino, la vida cambia. La forma de ver la vida es completamente diferente. La forma en que tú ves a tus nietos no es como los veías antes de Cristo. Ni siquiera antes que el Espíritu Santo empezara esa obra poderosa en ti. Lo ves diferente. Tú ves a tu nieto y estás viendo algo grande de Dios. No estás viendo la circunstancia, no estás viendo quizás el problema con tus hijos. Estás viendo más allá. Es algo adentro. Y por eso vas a actuar como un hombre, como una mujer de fe. Y va a marcar otras vidas. Tú las puedes marcar para bien o las puedes marcar para mal, pero las vas a marcar tú. Y si Dios está contigo y sabemos que Dios está con nosotros y comenzamos a creer, vamos a ver esos frutos poderosos. El arrepentimiento nos lleva
como dice la palabra de Dios, a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Allí cualquier cosa que tocamos va a suceder si lo crees. ¿Lo crees? Gloria a Dios, ten un aplauso a Él. Va a suceder. Y quisiera hoy leer el capítulo 15 del libro de Juan, los versos 7 y 8. Y es el mismo Jesús de Nazaret hablándole a los suyos. Dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Vuelvo a leer. Jesús diciéndote a ti, diciéndome a mí, Jesús, si te lo puedes creer que Jesús se lo decía a los discípulos, pero no era solamente para ellos, por eso lo redacta Juan a la Iglesia Universal. Jesús de Nazaret, si te pusiera delante de ti ahora y te dijera, si crees, no dice si crees, ¿no? ¿Qué dice? Si permanecéis, ¿qué es permanecer en Él? En su palabra, permanecer creyendo, permanecer sabiendo que la palabra de Dios es real, permanecer que si Él dice que te va a bendecir, te bendice. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, dice, si mis palabras permanecen en vosotros, en su interior, y se extienden, pedid lo que queráis. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué vas a pedir? A ver, y que te responda, ¿qué vas a pedir? ¿Ya te respondió qué va a pedir? A ver, pregúntale, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Nos cuesta tanto creernos que si viniera Jesús ahora mismo y se pusiera delante y dice, ¿qué vas a pedir? Te queda, pues no sé, deja de pensar. ¿No lo pensaste esta mañana en tu tiempo de oración? ¿No sabes lo que le estás pidiendo a Dios? ¿O tienes que pensarlo ahora? Si tienes que pensarlo ahora es que no sabes lo que le estás pidiendo a Dios. Yo sé lo que le estoy pidiendo a Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, lo que queráis. ¿Y qué pasará? ¿O será? No nos lo creemos. Vuelvo y repito, Jesús diciéndote a ti personalmente, te pone en condición, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, lo que anheláis, lo que saben que estás buscando hace tanto tiempo, y os será hecho. Y dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Solo hay una manera de saber que somos sus discípulos, y es llevando frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la fe te acerca y produce lo sobrenatural. El arrepentimiento nos lleva a dar esos frutos, porque permite el arrepentimiento que el Espíritu Santo entre en nosotros. Porque somos tan pecadores que no podría entrar. Pero cuando uno reconoce verdaderamente, se arrepiente, cambia de actitud, cambia de vida, deja de pensar, deja de actuar, la mentalidad no es la misma, te cambia todo, te cambia absolutamente todo, y el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiere hacer y puede crecer en nosotros.